Claude Monet no solo pintaba paisajes, también pintaba el amor. En 1865 conoció a Camille Stonehouse. Joven, hermosa, delicada, ella fue su modelo y su musa, y pronto el gran amor de su vida. Camille aparece en sus cuadros más famosos: La dama de blanco en el jardín, La mujer que camina bajo el sol, pero su historia fue dura. Monet era pobre, sus familias se oponían y aún así eligieron estar juntos. Camille se convirtió en su esposa, en la madre de sus hijos, en la luz que lo inspiraba, hasta que en 1879 la enfermedad la arrebató de su lado y Monet quedó devastado. Pero nunca la dejó ir. En cada trazo, en cada reflejo, en cada pincelada de luz, vive todavía Camille.